Buenas tardes. Corría el año 1996 cuando se puso en marcha el proyecto Demencia con el gran objetivo de acercar el arte contemporáneo a las zonas rurales, como es el caso del municipio en el que nos encontramos. Todo esto en una época en la que las posibilidades de acceso a la cultura de los habitantes de las pequeñas localidades diferían en mucho de las posibilidades de los habitantes de medianas o grandes ciudades. Justo en este mismo molino en el que nos encontramos, a finales del año pasado, celebramos un acto en el que conmemoramos las 25 ediciones del proyecto Demencia. 25 ediciones en las que han sido muchas las personas las que han contribuido con su trabajo e ilusión, entre las que hay que destacar especialmente a Javier Flores, así como a todos los concejales y concejalas de cultura que han apostado porque Demencia se consolidase como un referente en el mundo del arte de la provincia de Córdoba. Objetivo que igualmente recibe apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba a través de la Fundación Provincial de Arte Plástica Rafael Botín. En este instante en el que iniciamos los actos de la 26 edición de Demencia, quiero agradecer a todas las personas que han favorecido el desarrollo de la misma. Primeramente a Marta Campos, Óscar Fernández, Ángel García y Venegas López, como miembros del jurado que tuvieron la ardua labor de valoración de las 25 propuestas artísticas recibidas. Hago extensivo mi agradecimiento a esos 35 artistas y colectivos artísticos por su interés en participar en nuestra muestra Demencia, especialmente a aquellos cuyos proyectos han sido seleccionados en la presente edición. Proyectos que enumero: Ma, de Eduardo Comelles Ayué, No soy un artista de salón, de Clara Gómez Campos, Domus, Dulcis Domus, de la Fontanería, colectivo artístico compuesto por Lorena Cosba y Luis López, y Modernos de Pueblo, de Sota Pérez. Por último, quiero expresar mi agradecimiento a Moisés Bermar por la necesaria e importante labor de comisariado, la cual lleva desarrollando en las últimas ediciones de Demencia. Y ya entrando en el acto que celebramos esta tarde, antes de dar paso a Moisés, que será el que nos introducirá en el interesante coloquio El futuro ya no es lo que era, de las manos de Servando Rocha y Lucio Romero, escritores con una dilatada carrera, quiero agradecerles a ellos su participación y detenerme aportando unos datos biográficos. Servando Rocha, escritor y editor, fundador de la Ferguera Editores y del magazine online Agente Provocador. Durante más de 3 décadas ha investigado distintas expresiones radicales vinculadas al arte y la disidencia, con especial atención a la memoria, la psicogeografía y la historia secreta de nuestro tiempo. Especialista en movimientos contraculturales, ha escrito sobre bandas de motoristas, sociedades secretas o el mundo del lumpen, en más de una decena de títulos, algunos de los cuales han sido publicados en diversos países, destacando La facción caníbal, Historia del vandalismo ilustrado, El ejército negro, Un bestiario oculto de América, Algunas cosas oscuras y peligrosas, El libro de la máscara y lo enmascarado y todo el odio que tenía dentro. También acaba de ver la luz de Fuego cercano, Geografía secreta de Madrid. Servando ha participado en prestigiosos festivales como la Oculture Conference de Berlín y prologado a autores como Alan Moore, Hakim Bey, John Sara, William Burroughs, Ian Sinclair, Alistair Crowley, entre otros. Además, dirige y realiza el podcast Frutalistas. Lucy Romero, natural de Cabra, reside en Valencia desde hace 2 décadas. Gestora cultural y escritora, licenciada en Historia del Arte, máster en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y posgrado en Teoría de la Literatura y Crítica Literaria por la Universidad de Valencia. Durante 9 años fue copropietaria de la librería Barterville en la ciudad de Valencia. Como poeta, es autora de los libros Autovía del Este, El Diluvio, Western y El Tiempo de la Quema, ejemplar único. Aparece en la antología Sais, 19 poetas desde la Bella Varsovia. Fue coeditora también de la Plaqué Flecha de Atalanta de Poesía e Ilustración y en 2010 obtuvo el premio La Voz Más Joven de la Casa Encendida.
En 2023 publicó el ensayo sobre la escritura de la naturaleza, el arte de contar la naturaleza. Un acercamiento a la Natural Writing de varios libros, y en abril de este año ha publicado su poemario No sabe la semilla de qué mano ha caído, con la editorial de Olas. Ha participado en festivales como Letras Verde o Siberiana. En 2023 obtuvo la primera residencia de literatura y medio ambiente del Centro Nacional de Educación Ambiental, organismo de parques nacionales. La próxima semana viajará a México como parte de la delegación española que el Ministerio de Cultura ha escogido para representar a nuestra literatura en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los eventos literarios más destacados a nivel global y de la que España es el país invitado en esta edición. Yo, sin más, después de leer una nota biográfica de estas dos interesantes carreras, quiero que sea Moisés el que nos introduzca en este coloquio que ya digo que de la mano de Servando y de Lucy vamos a poder disfrutar. Muchas gracias, Vicente. Bueno, yo voy a ser muy breve y quiero agradecer de nuevo a Lucy y a Servando que estén aquí con nosotros. Creo que con Servando compartimos esa mirada hacia lo marginal, ese regusto por lo oculto, ¿no? Y por la cultura periférica, tanto cultural como geográfica, que tratamos de hacer aquí, que también en el medio rural podamos tener acceso a esta cultura de vanguardia, casi muchas veces planteado, diría yo, desde mi percepción, casi desde la ingenuidad, ¿no? Que es algo que se está perdiendo, incluso la inocencia, ¿no? El querer hacer cosas en tu pueblo, en tu territorio, el no tener que estar en grandes núcleos urbanos, en grandes ciudades, para que tú también recibas o seas partícipe de esta cultura con mayúsculas. Y la temática del futuro, el futuro ya no es lo que era, que está aquí Javier Flores, surgió de esa conversación que precisamente hace justo un año tuvimos con el escritor Isaac Rosa, que también fue muy bonita, muy interesante, y que se ve reflejada en esas fotografías que hemos visto en el Pósito, que son el inicio de donde parte el cartel de este año, que lo hemos ahí un poco fragmentado, pero que podéis verla que pertenecen al archivo fotográfico municipal que se ha empezado a mover desde el ayuntamiento, y donde aparece muchísimos vecinos y vecinas de Doña Mencía en una lucha comunal, en una lucha colectiva, muchos de ellos con el puño en alto, creo que en 1978, cuando pensaban que el futuro de este país podía ser de otra manera y se podía alcanzar grandes logros. Lógicamente se venía de donde se venía, y tanto la ilusión como el desconocimiento era mucho más del que tenemos ahora, que quizás nos hemos vuelto muy cínicos, o lo tenemos ya todo como muy rodado, como muy sabido, ¿no? Y en aquel tiempo pues había todavía esa ilusión y esa capacidad de imaginar el futuro. Eso creo que es algo que nos han robado, que parte del capitalismo tiene también eso, ¿no? Que te soluciona todo y te deja un poco fuera de la participación, y es como que ahora solo imaginar el capitalismo en toda esa series de Netflix, que son todas las mismas, hablan de un colapso, de una distopía, de todo lo malo que puede pasar, pero no plantean en ningún caso una forma alternativa de sociedad donde podamos relacionarnos de otras maneras, donde podamos trascender eso y que la humanidad siga avanzando con lo bueno que nos hemos dado, que nos hemos autodado, y desdeñar lo malo, ¿no? Entonces, a partir de esa conversación, que está el panorama muy negro, y ahora con este apocalipsis climático que estamos viviendo, no hace falta recordar lo que ha pasado en Valencia, o esta amenaza nuclear que tenemos ahora en ciernes, que yo recuerdo cuando era pequeño que uno de mis grandes miedos era precisamente el miedo a un holocausto nuclear, con todas esas películas de los 80 muy locas que planteaban ahí, ¿no? la Guerra Fría, y que eso vuelva, pues genera, claro, esa sensación. ¿Cómo podemos imaginar el futuro si tenemos ese presente, ¿no? La verdad que se hace muy complicado. Por eso quiero agradecer especialmente a Lucy Romero, que esté con nosotros, porque ella es vecina de Valencia. Esta semana, imaginaros cómo ha podido estar. Esta charla había pasado a un segundo plano, estando ella de voluntaria y siendo ella experta y persona concienciada en cambio climático. El mismo caso de Edu Comelles, del artista que mañana podremos tener en la experiencia sonora, en la inmersión sonora que tendremos en el Pilar de Abajo, y además que será una experiencia única que solo se vivirá mañana, y que os animo a que nos perdáis. Ellos como vecinos de Valencia y como voluntarios, de hecho, Eduard ya ha comentado que va a transformar un poco esa iniciativa que partía del agua, de la sequía, de escuchar el agua, pues lógicamente ha cobrado una nueva dimensión. Junto a ellos pues tendremos
la inauguración del mural de Clara Gómez, Clara Gómez Campos, como ha explicado Vicente, de Sota Pérez, y la propuesta del colectivo La Fontanería, que nos acompañan aquí también, que es una reflexión también muy necesaria sobre el acceso a la vivienda, sobre qué está pasando en nuestro país, donde hemos sido también traicionados por el mercado, ¿no? Y eso, barbaridad de alquileres, de hipotecas y de todo eso. Os invito mañana a partir de las 11 que nos volvamos a encontrar todos los que estamos en el Parque de Ronda Povedana. Y antes de dar paso a ello y de hablar de este panorama tan negro, sí creo que nos corresponde a nosotros, a las fuerzas vivas de la imaginación, que somos los que estamos aquí, la gente creativa, la gente que piensa, sembrar algo de esperanza. No podemos dejarnos tampoco vencer, ¿no? Y tenemos que ser un poco la resistencia activa en lo que podamos. Por supuesto no tenemos grandes respuestas ni grandes soluciones, pero no podemos decaer tampoco en que nosotros, que somos los dolientes, los que nos duele Palestina, los que nos duele el Sáhara, los que nos duele el acceso a la vivienda, los que nos duelen los trabajadores, aunque muchos de ellos nosotros no les dolemos, no entienden que salgamos a la calle a defender la sanidad, a defender muchas cosas que están pasando y que son necesarias, y que en el presente de hoy es donde se construye el futuro. El futuro no viene solo, me estoy a lo mejor anticipando demasiado, pero el futuro depende de lo que hagamos hoy. Y en ese sentido, por tirar un poco de clásicos, aunque no sean tópicos, ¿no? Por supuesto nada del fin de la historia y todo esto tan manido, afortunadamente el realismo capitalista de Mark Fisher y muchas grandes obras que yo sí que quiero tirar del apoyo mutuo de Kropotkin y de un filósofo brasileño, Ayrton Krenak, que tiene un libro muy interesante que se llama Futuro Ancestral, ¿no? Y de cómo nos están diciendo que la única manera de futuro es mirar al pasado y mirar a otras formas de sociedad que ya hemos tenido, que han sido funcionales durante miles y miles de años, mucho más de las que llevamos con las ciudades-estado, que son 10.000 años en la parte de la historia, cuando hemos empezado a guerrear y a jodernos unos a otros, ¿no? Y cómo hay otras posibilidades, y cómo explica Kropotkin en un libro casi de biología animal, más que de sociedades, de cómo hay otras formas de desmontar este capitalismo disruptivo que va a acabar con la naturaleza y casi con nuestras almas, ¿no? Que estamos un poco ahí atrapados en esto. Y en ese sentido he descubierto hace poco, he visto que hay una exposición en Málaga, en la Térmica, que no he podido visitar, pero que se llama Peder, de un artista alemán Stefan Sammeister, que este tío es diseñador y artista, y este tío lo que hace, que habla de cómo este es el mejor momento de la historia, y lo hace a base de datos y datos positivos, estadísticas, de que la humanidad está en el mejor momento, visto de una forma global de cómo hemos llegado hasta aquí, y cuestiona mucho de esta negritud y de esta sensación que todos tenemos claro, pensamos en el futuro y nos entra pánico, ¿no? Nos entra miedo, ¿no? Entonces me pareció como muy contracultural, ¿no? De dar un mensaje no positivo de Mr. Wonderful ni nada de eso, sino de, claro, si uno entra en Twitter, pues imaginar el futuro le aterra, ¿no? Pero si lo ves a largo plazo de cómo ha evolucionado, pues bueno, puede tener su punto. Tampoco quiero escuchar a Servando y a Lucía, así que le vamos a dar paso y que sean ellos mejor los que nos hablen de ese futuro que está por venir. Gracias. Creo que vamos a cambiar un poco, vamos a sustituir el nombre futuro por uno más lumínico y creo más amable, que es porvenir. Una palabra preciosa. Es una palabra preciosa, y ya lo decía Paul Valéry en el 37, que el porvenir ya no era como antes, ¿no? Entonces creo que vamos a hablar de cosas un poco negativas, pero creo que vamos a ser un poco amables con esa idea, ¿no? del porvenir. Porque bueno, ya Moisés adelantó un poco cómo está la situación, y sabemos, ¿no? Que todos estos cambios sociales, ¿no? Que se han ido generando, sobre todo como a partir del siglo XX ha cambiado todo, han ido un poco dinamitando, ¿no? Estas experiencias, expectativas colectivas, ¿no? A nivel de ese progreso que se creía lineal y que ya no está lineal. No sé cómo lo ves tú, porque bueno, yo creo que hay... Claro, es que lanzar una carga demasiado profunda, porque es como cuando te preguntan
también bueno, el porvenir es una palabra preciosa, sin duda, lo que está por venir. El porvenir es inevitable, porque es como una especie de galimatías, el futuro siempre está pasando, ¿no? El futuro ya pasó, entonces a mí me encanta jugar con las palabras del tiempo histórico, ¿no? El pasado, el presente, el futuro. De hecho, lo que hago yo como escritor, lo que hacemos en la editorial Felguera, tiene que ver con eso. Tiene que ver con una frase que escuché hace mucho tiempo y que tenía que ver precisamente con una de las asignaturas pendientes que tenemos todavía en este país, obviamente, que es el tema de la guerra civil, la reparación histórica, los muertos que todavía siguen sin identificar. Pero esta persona, en la charla en la que yo estaba ahí sentado, igual que estáis vosotros y vosotras, esta persona dice una frase muy interesante y es que la memoria de los muertos se paseen por el pasado, se paseen por el presente de los vivos. Que la memoria de los muertos se paseen por el presente de los vivos. Cuando trabajamos con la historia, cuando pensamos en el tiempo histórico, yo siento muchas veces que hay un ejercicio un poco cómplice, y tiene que ver con pensar que cuando cuentas la historia de cómo hemos llegado hasta aquí, pertenece al pasado, es el pasado que ya fue. Y entonces es una especie de coartada moral, eso ya pasó y ya ha pasado. Pero la manera en que la historia y la memoria se conviertan en algo transformador, es evitar caer en la trampa del historicismo. La trampa del historicismo es, os voy a contar lo que pasó, que ya ha pasado, y se ha ido. Lo que estamos haciendo nosotros, creo, nosotras hoy, y luego lo que hacemos en la editorial, es casi un ejercicio de espiritismo. Es que los voces del pasado, los espectros, un espectro al final, ¿qué es? Un espectro es una presencia que fue, pero no se ha ido del todo, ¿no? No se ha ido del todo. Yo tomo el relevo un poco con lo que has dicho de la memoria, porque creo que la frase viene a cuento, porque a mí algo que siempre me preocupaba, sobre todo a nivel medioambiental y naturaleza, que es donde yo entro, y es que creo que perdemos mucho esa memoria. Creo que, como bien dice, no hay que caer en los historicismos, no hay que volver a esa retrotopía, ¿no? Que decía Bauman, que el pasado es lo mejor, esa nostalgia, pero sí que creo que hay que recuperar cierta memoria, sobre todo en un presente donde el futuro, digamos, este porvenir del que hablamos, no es tan claro. Y yo sí que creo que, sobre todo los que nos sentamos a escribir y hablamos de estas cuestiones, y en general deberíamos plantearnos que hemos transformado muchos lugares de donde miramos, y eso es muy importante, sobre todo porque cuando seguimos priorizando a corto plazo, hay problemas de gestión que podrían solventarse de manera conjunta, damos respuestas fragmentadas, ¿no?, a problemas que son más globales, y creo que ahí es muy importante cambiar, ¿no?, esa imagen, porque hay mucha pérdida de paisaje, ya hablo metafórico, como evidentemente a nivel natural de explotación de los recursos, pero me ha gustado esa frase que has dicho, porque creo que es muy importante no recaer en ese pasado que ya al final hay recursos que hemos agotado, pero creo que es muy importante el recuperar ciertas memorias, sobre todo trabajarlas. Sí, porque sigue estando, esa es la tragedia de la memoria, es pensar que ya pasó. Y no pasó. Claro, o sea, yo creo que es como algo que pasa muchas veces, yo creo que la historia y la naturaleza humana son muy parecidos, porque hay procesos históricos que a día de hoy piensas por qué pasó tal cosa y no tienes explicación. A veces pasan las cosas porque pasan, y a veces pasan las cosas porque son inevitables, ¿no? Yo qué sé, pienso. La Revolución Rusa, todavía la gente está diciendo ¿por qué pasó en Rusia y no pasó en Alemania? Marx pensaba, ¿va a pasar en Alemania? Y de pronto, en un país casi que vivía en el feudalismo, hace la revolución, ¿no? Con lo cual hay que mirar la historia con cierta precaución y cierta humildad. Y con la naturaleza humana es igual, tenemos una naturaleza contradictoria. Y yo creo que muchas veces nos pasa, a mí me ha pasado, cuando somos muy jóvenes, generalmente, no por mí, pero yo creo que os vais a sentir representados. Hay un momento, y suele ser el salón de nuestras casas, lo estoy pensando en mi madre, ¿no? Y entonces hay unas fotos amarillentas allí colgadas en las paredes, y cuando eres chavalillo, mi madre siempre me dice, te voy a contar la historia del tío Manuel. Yo cuando era chavalillo decía, no quiero saber quién es el tío Manuel, no sé qué. El spoiler es, veo mucha gente mayor, con lo cual ya he vivido esto, el spoiler es que hay un momento en el que dice, oye, cuéntame la historia del tío Manuel. Porque si no sabemos quiénes fuimos, no sabemos quiénes somos. Eso está claro. Y el problema ahora, has dicho
clave, la mirada. Hay un problema de mirada, de atención. Nos señalan la luna y miramos el dedo, posiblemente, pero hay un problema de memoria, necesitamos... Yo te voy a añadir otro problema. Hay un problema de mirada, de memoria y de capacidad aún. Voy a meter dos, tanto de asombrarnos, que creo que es muy importante, sobre todo para mantener esa mirada amable de este porvenir que estamos hablando, y algo que creo que también es vital unido al asombro, que es la imaginación. Porque al final, si perdemos, yo creo que esta mirada, esta memoria, esta imaginación, este asombro, ¿qué nos queda? Claro. Bueno, es que necesitamos... Es que es muy importante el sentido de la comprensión del tiempo histórico, es súper importante. Porque ahora mismo la historia, el presente, se está haciendo de manera muy cortoplacista. ¿Por qué? Porque la historia comienza en el 11S, para mucha gente. No pretendas que vayan más atrás, no lo puedes comprender. Con esto no estoy diciendo que la gente, sobre todo más joven, sean incapaces. Con esto estoy diciendo que las cosas que se están jugando ahora son súper importantes. Y por eso por parte de la derecha se habla de la guerra cultural. ¿Por qué? Porque nosotros somos los testigos de hechos que pasaron en el pasado, en el que creo, mi opinión, nuestra responsabilidad es no ceder un centímetro a eso. Donde se cuestiona la verdad y la historia. Se cuestiona la verdad y la historia. Esto es como la película La historia interminable, ¿no? Habéis visto, la nada avanza y se hace con todo. Pues poco a poco la nada avanza y se hace con todo. Y poco a poco, verdades que son irrenunciables. Una muy clara, evidentemente me estoy refiriendo a incluso cuestionar con una dictadura, la guerra civil y demás, ¿no? El problema es que tienes que saber que el tío Manuel, el que estaba en la foto, tienes que conocer al tío Manuel. Y tienes que conocer cuál es tu tiempo histórico, porque si no, lo que sientes es como esa imagen en las películas de ciencia ficción donde el astronauta pierde el hilo, ¿no? El cable de la nave y queda varado en el espacio. Y cuando quedas varado en el espacio, la tentación es la conspiranoia, Iker Jiménez, la extrema derecha, es buscar una teoría que, digamos, que aunque sea muy loca, te cree la ilusión de que tú tienes el control y comprendes el mundo. Y ese es un error, porque pues, hablabas de que se cuestiona actualmente algo que para mí es básico, como lo que están diciendo los científicos. O sea, pensamos, como bien dice, a corto plazo, todas las promesas un poco que se iban haciendo, ¿no? De un mundo más conectado, más equitativo, yo creo que hemos visto que hemos fracasado, porque damos paso a sociedades más fragmentadas, más polarizadas, más enfrentadas, todo esto que me para la derecha y demás, y se nos está olvidando algo tan importante, por lo menos para mí, que hacer caso a algo que ya se viene contando de atrás, tanto a nivel histórico como a nivel... olvidamos la ciencia, y la ciencia en este caso, todo esto que decía de las conspiranoias, cómo se están sacando bulos y se está poniendo en cuestión algo tan importante para nosotros ahora mismo, cómo nos enfrentamos al cambio climático. Y un poco partiendo incluso de esa visión económica, como la utopía que ya teníamos de un crecimiento ilimitado está chocando con los límites del planeta. Y eso es algo que de momento mucha gente no se cree, pero es real. O sea, no podemos depender eternamente de combustibles fósiles, la explotación de medida que estamos haciendo de los recursos, la resistencia que tenemos a transformaciones estructurales. ¿Qué genera todo esto? Incertidumbre. ¿Y a qué te lleva la incertidumbre? Al colapso. Claro. Entonces... Pero es que es curioso porque esto ha sucedido hace poco tiempo. Es verdad que el mundo... lleva contando desde hace mucho. Sí, pero es la sensación que hay un ruso a finales del 19, se llama Rosanov, definió el nihilismo de una manera magistral. Porque las palabras nunca son neutrales, las palabras están cargadas de intención. Por eso los psicólogos, muchas, lo que hacen es sentarse y dejarnos hablar. ¿Por qué? Porque la manera en que elegimos nuestras palabras, la intensidad, nos definen, nos describen. Y es así, es así. Y entonces hay una palabra que es nihilismo, y no significa lo que pensamos. Entonces Rosanov define el nihilismo, básicamente, estoy intentando recordar de memoria, pero él dice, vas al teatro, esto lo dice en 1898, vas al teatro y a
visto una obra de teatro fenomenal, has dejado tu abrigo en el ropero y cuando terminas vas al ropero a buscar tu abrigo para volver a casa. Pero la del ropero te dice, caballero, lo siento, pero su abrigo ha desaparecido, alguien se lo ha llevado y también le debo decir que su casa ya no existe. Bueno, nos ha pasado y no somos conscientes porque una de las grandes tragedias que tenemos es no ser conscientes de nuestro propio presente. Y esto nos pasa a todos y todas. Cosas que nos pasan. Por eso digo que la historia y la naturaleza muchas veces son muy similares. Las cosas que nos pasan no las entendemos cuando las vivimos. Es luego cuando adquieren coherencia. Cosas súper vulgares, baladí, pues imagínate, una ruptura sentimental, la muerte de un ser querido. En el momento en que nos pasa un pequeño apocalipsis, muchas veces la frustración, ¿por qué ha sucedido esto? Y luego, siempre o casi siempre, decimos, porque debía pasar. Entonces, es verdad lo que dice, que es algo, pero yo siento que es algo relativamente nuevo, en el sentido de que hemos vivido una pandemia. ¿Crees que es tan nuevo? Es que hemos vivido una pandemia y no somos conscientes de lo que ha supuesto eso. Una pandemia... No, yo creo que aún no lo hemos así. no lo hemos inventado otra vez. Sí, yo creo que no vivimos, lo hemos, o sea, y de hecho yo creo que vivimos continuamente en espacios de continua regresión, porque de hecho ya la literatura anda que no hay autores, es decir, que nos han mostrado espacios postnaturales, donde yo creo que llegamos a un punto en el que perdemos la capacidad para comprender lo que está sucediendo, y creo que eso es bastante importante. va muy rápido, no lo entendemos. El mundo, los que vinieron antes, difícilmente lo entendían, pero ahora nosotros, que empezamos ya a ser mayores, no lo entendemos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque va muy rápido, porque el sentido de espera se ha perdido, porque la capacidad de atención se pierde o está mal dirigida. Entonces todo eso, esa neurosis colectiva que coincide con un momento en el que se habla de la salud mental, normal, hay que medicalizarnos, ¿no? Hay que medicalizarnos continuamente, ¿no? Además, medicalizarnos para algo súper perverso. En Madrid hay unos carteles en el metro que pone, ¿estás cansado? Tómate una pastilla, ¿no? Es un medicamento para el cansancio. Ese clásico del derecho a la pereza. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos ido a perder el tiempo? A divagar. La literatura se basa en divagar. Es que estamos preparados, estamos solamente programados para producir, producir y producir. De hecho, pensamos el futuro actualmente igual que procesamos la información, es decir, de lo que tú dices, la inmediatez. O sea, no hay tiempo de espera, no hay... A mí sí hay algo que me gusta, yo llevo muy poco tiempo viendo pájaros. O sea, mi padre sí que le gustaba, pero yo llevo muy poquito tiempo, igual 1 año, 2 años. Y si a mí algo que he aprendido y me gusta, es esa espera. Cuando estás esperando para ver bebé. Aunque yo no conozco los nombres de muchas, voy aprendiendo poco a poco, pero yo me llevo mi guía y yo cada semana me iba y buscaba una, la observaba, la buscaba, aprendía, y ese tiempo de espera, esa espera que para muchas personas es totalmente desquiciante, creo que es algo que debemos recuperar totalmente, y hablo en muchos aspectos, pero creo que es muy importante que no procesemos y no pensemos el porvenir, por llamarlo de alguna manera, o el presente, porque al final vivimos en un presente continuo. Creo que no debemos procesarlo desde esa inmediatez, porque nos está pasando mucha factura. Bueno, nos seguirá pasando mucha factura. Esto ya leía una cosa flipante, porque el hogar, la palabra hogar es donde estaba el fuego. Sí, es la ¿Eh? creo que es. Si no me equivoco, mi latino me falla. Es donde estaba el fuego. ¿Por qué? Porque al lugar donde se reunía la gente. Se reunía la gente. Imaginaos cómo era, cómo fue la historia, cómo fue el mundo hasta hace 4 días. ¿No? Un lugar penumbroso en el que la gente se reunía alrededor del fuego, y alrededor del fuego pues, los distintos miembros de la familia, los que fueran, pues hacían determinadas actividades. Pues a lo mejor los que estaban más cerca del fuego leían o cosían porque necesitaban, los otros contaban historias, los otros escuchaban. Pero siento que vivimos un momento en el que es como cuando ves una foto demasiado cerca, no tenemos esa distancia. Entonces, es un momento muy importante, porque el mundo, el futuro ya no es lo que era, evidentemente, pero el mundo ya no es lo que era, no va a ser. Y entonces, creo que es importante el saber estar en tu mundo, el saber estar en tu mundo. El saber estar en tu mundo no es ponerte los anteojos de esta gente, ¿no? Que es un poco un tic perverso que siempre tenemos cuando vamos cumpliendo años, que esta gente joven nosotros estábamos comprometidos. Es falso eso, evidentemente es falso. Empezando porque ojalá los que vengan luego no cometan los errores que hemos cometido nosotros.
yo pero, lo vamos a seguir cometiendo. Y los cometeremos, pero creo que es algo, un proceso realmente nuevo. La idea, antes lo apuntó un poco Moy, porque a mí me encanta bucear en la historia, mirar periódicos antiguos, y a mí me encanta un tipo de reportajes que siempre han existido, de cómo será el mundo dentro de... Entonces hay uno de España, precisamente, de 1905, cómo será el mundo en el año 2000, ¿no? Y ha saltado todo por los aires, porque la idea de progreso, claro que la gente del pasado pensaba que iba a haber guerras, que iba a haber calamidades, que iba a haber... En la Primera Guerra Mundial los abuelos iban alegremente, están las crónicas que a mí me encantan, iban a la línea del frente, París por ejemplo, que se podía ir en taxi, que es una cosa increíble, hay una fotografía de un atasco de taxis para ir a la línea del frente. Luego cuando vieron cómo era la guerra, que no había heroicidad, sí alguna vez hubo, pero no había heroicidad, morían como ratas, entonces ya volvieron mutilados y ya no iban alegremente en los taxis. Pero la gente iba pensando, esto va a liberar, o sea, era un sentido de que el progreso, la ilustración, la razón, iba a hacer que viviéramos mejor. Era inconcebible. Para alguien de 1900 pensar que íbamos a estar en un momento... Pero con todo lo que teníamos, o sea, con todos los avances que se tenían, es que era inevitable pensar que sí iba a ir mejor, pero sí que es verdad que yo creo que al final nos situamos en una época, o sea, no vivimos una época que sea fruto de cataclismos, catástrofes impuestas, ¿no? Todo es fruto de una acumulación de decisiones históricas, humanas y políticas, evidentemente. Entonces, yo sí que creo que vamos a volver a repetir, por desgracia, Sí. ciertos errores, ¿no? Pero ¿no crees, Lucy, que, por ejemplo, o sea, es importante, igual que es importante tener un sentido del tipo histórico, de memoria, para tu propia... me gusta utilizar el símil de la naturaleza humana, la familia y la historia. Saber lo que fuimos para saber lo que somos, tener un sentido del tiempo histórico. En España, por ejemplo, pues, joder, 40 años de dictadura, transición, ¿no? Todo eso salta por los aires, ¿no? Pero es que hay un marco, un punto de arranque que ha saltado por los aires. ¿Por qué? Porque, aunque sea una cosa cínica, que siempre tuvo sus peros y sus peros y sus peros, evidentemente, pero un ejemplo como lo que está pasando en Palestina, un genocidio tolerado y admitido. O sea, hay un marco de convivencia que es necesario darnos. Esa frase que es cínica, pero es real, es lo que nos queda de... Hasta en las guerras tienen que haber normas, es que tienen que haber normas. Y ese marco de convivencia post Segunda Guerra Mundial es la Declaración de Derechos Humanos, bla, 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 ¿no? O sea, es inconcebible hasta hace poco que pudiera haber manifestaciones, demostraciones de gente que utiliza la democracia para quitarte la democracia. Lo aman porque esa es la estrategia, ¿no? Entonces, ese marco ha saltado por los aires, entonces no hay un punto de arranque, no hay un marco, hay unas líneas rojas que ya han saltado. Y que nos estamos adaptando, ¿no? Porque llega un momento en el que ya ni se innova, ni... Yo creo que hay un punto ya de adaptación más que... Yo creo que es más factible a veces imaginar un poco un porvenir o un presente, digamos, que no expanda horizontes, más que mitigue daños, que yo creo que sí que deberíamos pensar un poco así. Sí, o incluso el sentido de empatía, de sensibilidad. O sea, hay un error, creo, en la exhibición, ¿cómo lo digo? La exhibición extrema del dolor, ¿no? No moviliza... En el caso de, por ejemplo, cuando vemos crímenes, cuando vemos... Más yo he investigado mucho sobre temas de true crime, criminales. Hay una autodefensa, igual que el cerebro humano tiende por ejemplo, hay situaciones de estrés postraumático donde el cerebro olvida los rostros. Y lo que recordamos durante muchísimo tiempo son datos periféricos, el olor, ¿no? Es una manera que el cerebro tiene de sobrevivir de alguna manera, de adaptar, saber llevarte esa... Pero la manera que tenemos de defendernos como sociedad es una manera que nos perjudica, porque es convertir a determinadas personas que hacen determinadas cosas en monstruos. Y no son monstruos, son uno de los nuestros. Esa es lo terrible. Entonces me preguntaban, ¿de dónde viene toda la oscuridad? Porque en La Felguera hemos sacado una antología que la edición hice yo sobre prensa de sucesos, ¿no? Entonces he estado durante 1 año y medio todas las cabeceras con una España desde finales del 19. Entonces, pues la verdad que tuve una sobredosis de...
¿Y de dónde viene esa oscuridad? Viene de nosotros. Viene de nosotros. Es como el linaje. Hoy lo comentamos, creo, en la conversación, es algo que me interesa mucho. Abuelos y abuelas, padres, madres, que transmiten a sus hijos, a nosotros, algo nocivo. Tenemos una tendencia a mimetizarlo, a repetirlo. Salvo que rompamos el linaje. Un país que toleró 40 años de dictadura, se entiende el terrorismo de Estado en los 80, tolerado. Yo nací de esa manera, fui niño mirando la tele y preguntándole a mi padre, oye, ¿y esas noticias que hay ahí que matan a nadie le importaba? A 4. Era terrible, pero así. Y eso no desaparece. Igual que yo viviendo en la Comunidad de Madrid, no desaparece mágicamente los protocolos de la vergüenza. Nos lo llevamos a cuesta. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Y mostrar no nos moviliza. Cuanto más muestren, no nos moviliza. No nos moviliza. Las pilas de muertos no llevan a movilizarnos. No, de hecho te lleva más a la inacción y a la desesperación. Porque sientes que es tan extremo, tan alejado de igual que convertir, eso que decía Nietzsche, de humano demasiado humano, son ellos los que lo están haciendo, ellos y ellas. O sea, son humanos los que lo están haciendo. Entonces, convertirlos en monstruos, no, es uno de los nuestros, de alguna manera, ¿no? O sea, eso, cuando los convertimos en, o que está pasando allá y eso, es una autodefensa que hace que vuelva a repetirse. Se seguirá repitiendo. Antes cuando estaba hablando, te voy a sacar un poco del tema, porque a mí sí hay algo que me fascina de todo esto, no imaginamos el futuro, ¿no? Yo que he leído, por ejemplo, voy a cambiar radicalmente de... Bien, hay que darle un poco de color. A mí hay una frase, creo que lo dijo Margaret Atwood, porque yo cuando leí, o sea, yo he leído ciencia ficción y, claro, lees cosas que dices, o sea, estos señores, ¿qué pasa? ¿Que veían el futuro o qué? O tenían una bola ahí, como que o sea, Alan tenía una bola diciendo, oye, pues mira, sequía, vamos, voy a escribir, el mundo sumergido, inundaciones. William Burroughs, o yo qué sé, o leer a Octavia Butler, que a mí me fascina la serie de la palabra del senador, o a Margaret Atwood, que esta mujer tiene el clavo, y ella creo que tiene una frase, igual me equivoco, pero dice algo como que dentro de cada distopía hay una utopía olvidada. Y me parece una frase, una utopía olvidada. Y me parece una frase un poco como, igual que utilizamos lo del porvenir como algo más amable, a mí siempre me ha parecido al final que toda esta escritura de la ciencia ficción, que ahora muchas veces te dicen, yo que leo mucho de literatura naturaleza, te dicen, pero es que ya la ciencia ficción se podría considerar como literatura naturaleza porque te están hablando, o literatura crítica, que te habla ya de cuestiones que realmente estamos viviendo, como que estamos en mitad del apocalipsis. A mí siempre me ha parecido como un laboratorio, ¿no?, de hipótesis, esta ciencia ficción, donde se iban explorando las consecuencias de nuestras acciones, que van llevando ahora. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, a nivel cultural, ¿cómo desde dónde escribimos ahora? O cómo, no sé, ¿qué piensas? ¿Cómo se crea? Bueno, tenemos aquí vamos a tener mañana 4 obras maravillosas que van a trabajar todo esto. Y está la fábula esa de la rana y el escorpión, que la conocéis seguro. Porque antes en la entrevista que estaba haciendo yo atrás, ¿no? Y creo que estuvimos hablando en la sobremesa, ¿no? La esperanza. ¿No? Y es como en la fábula de la rana y el escorpión, todo el mundo la conoce, pero creo recordar que es como el escorpión quiere cruzar el río, entonces la rana le dice, escorpión, no, le dice el escorpión que la rana, oye, ¿me puedo subir encima de tu espalda, de tu lomo, para pasar al lado del río? Entonces la rana, que no es tonta, dice, bueno, si te subes encima de mí me vas a picar. Y el escorpión dice, no, hombre, si te pico no me voy a ahogar. Y entonces dice, pues mira, tienes razón, pues súbete. Y entonces en mitad de trayecto, se está hundiendo en el agua y tiene tiempo la rana de decir, ¿por qué has hecho eso? Y responde, porque es mi naturaleza. Entonces, la esperanza, la ciencia ficción, la distopía. Deja de ser esperanza. Sí, pero no es desesperanza, o sea. No, yo creo que hay que trascenderla. No. Claro, pero creo que la naturaleza, el saber estar en el mundo es hacer todo lo posible, todo lo que esté en tu mano,
todo lo que esté en tu mano, saber estar en tu tiempo, bueno, por saber la responsabilidad histórica que tienes contigo, con el lugar en el que vives, con el planeta y demás. Porque es tu naturaleza, aunque esté todo perdido. Aunque esté todo perdido, porque es tu naturaleza. Porque el principio de esperanza es necesario. Yo antes lo comentaba, yo he sido padre en medio de la pandemia 2 semanas después de que nos confinaran. Yo pienso en mi hija que tiene 4 años y medio y es esperanza, sin duda. Pero por otro lado pienso también que cada persona debe hacer lo que debe hacer y tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. La historia de la izquierda, la historia de las utopías, que pretendidamente liberadoras, la promesa, es una promesa de derrota. Es una promesa de derrota tras derrota. Y lo estamos viendo hoy en día, tras derrota. Pero nuestra naturaleza, pero eso no cambia lo que debemos hacer. Nuestra responsabilidad. Y hay una cosa que tiene que ver con demencia, curiosamente. Antes venía para acá y lo pensaba, digo, ¿qué caso de la demencia? Ciencia ficción a mí también me encanta, el cine terror me encanta, y siempre son géneros los más políticos, los más politizados. ¿Por qué? Porque esconden metáforas, ¿no? Esconden relatos que tienen que ver con problemas humanos, con problemas políticos y demás. Y hay un momento en el que, tú lo has dicho, la falta de imaginación, antes lo apuntaba muy también. Claro, no podemos imaginar un futuro. Es que si no podemos imaginar un futuro, hay una crisis de la imaginación absoluta. Y eso es terrible. No podemos imaginarnos el futuro. Es Rosanov, este señor que va a recoger el abrigo y ya no hay abrigo ni hay casa. ¿Qué hacemos con eso? Si no podemos imaginar un futuro, esa frustración lo recupera la extrema derecha. Lo recuperan aquellos que se alimentan de la crispación, de la polarización, de la violencia. Entonces eso es terrible, estar en ese abismo, en ese punto cero, en ese año cero que estamos. De hecho, es muy importante, es necesario, en todo lo que comentas, construir conexiones significativas en medio de todo ese caos. Que yo creo que un poco toda esa acción colectiva es lo que va a hacer que la balanza no se incline tanto hacia esa extrema derecha. Demencia, claro, no dije por qué era demencia. Claro, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, a mí me encanta un argumento arquetípico de las series de zombies, ¿no? Ya todas las series en Netflix son iguales. Yo las veo, me gusta, pero digo, oye, que haya... yo que soy editor, el primero que me manda un manuscrito, que plantee un futuro que no sea crisis, colapso, apocalipsis, nadie lo hace. No, es que no hay ni uno, es que no me llega un manuscrito, nada. La primera serie que no hable... La primera, y que esté bien escrito, sí. La primera serie, película que plantee un futuro mejor. Porque a pesar de todo lo que yo estoy diciendo, yo he tenido la gran suerte de conocer a mis héroes y heroínas, gente que tiene 70, 80 años, gente, digamos, histórica de los 60 y los 70 de Estados Unidos, de Inglaterra. He hablado con ellos y de tú a tú, y hay algo que coincide en todo. Cuando yo les he preguntado por el futuro, ¿no? Y todos han dicho, el futuro siempre fue mejor. Es verdad, yo sé que esto parece un oxímoron, parece como aceite y agua, parece tal, pero es verdad. Y lo de demencia es porque en la serie de zombies hay un argumento clásico de el zombie infectado, ¿no? El zombie infectado. Y entonces hay un momento en que le dicen, no, ya no es tu marido, ya es un zombie, ¿no? Estás contagiado, ya no es él, ¿no? Y en el fondo lo que está, creo que el cine de terror pone el dedo en nuestros miedos más profundos para que funcione. Tienen que hablar de nuestra vida, porque para que el arte nos emocione tiene que hablar de nuestra vida. Sean terrores o sean pasiones, o sean... Y entonces, ¿de qué nos está hablando eso? De miedo a no reconocernos a nosotros mismos, a la demencia. El mayor terror, ¿no? El de pronto no saber quién eres. No saber quién eres, ¿no? Y estamos yendo un poco a eso. No recordamos más allá de antes del móvil o después del móvil, ¿no? Porque es tremendo. ¿Cuándo pasó? ¿Antes de la pandemia o después de la pandemia? Antes de la pandemia o después de la pandemia. Y la teoría de la conspiración, el auge que están teniendo las teorías de la conspiración, que parten de la ciencia, parten de un principio de verdad. Me parece muy preocupante porque, por ejemplo, estos días
no sé si seguir la prensa, independientemente de todo lo que está sucediendo, en toda esta teoría de la conspiración entra algo que para mí es muy grave, atacar a la comunidad científica. O sea, el científico Fernando Valladares ha sufrido hasta amenazas de muerte. O sea, de hecho han salido varias entidades dándole apoyo porque, o sea, creo que intento conectarlo con lo que han dicho, con ese terror, ¿no? A no reconocernos, no saber quiénes somos, pero es que sí que está en esa base, ¿no? Porque al final estamos extendiendo un poco el desastre que estamos habitando. Y yo creo que ahí entra ese poner en tela de juicio algo que para mí es tan necesario como lo que nos está diciendo la ciencia desde hace siglos. Porque todo esto que puede hacer, toda esta pérdida de recursos, el no saber adaptarnos a una situación que ya se viene contando, a mí me parece tremendo. Me parece que yo lo comparo con esto que dice de no saber quiénes somos. Es que llegará un momento en el que da igual al final quiénes somos, porque no va a haber un dónde, un cuándo en el que podamos ser. Claro, pero es que las teorías de conspiración parten de un principio de verdad. O sea, tú ahora mismo te dicen, tú sales de aquí y vas a ser abducido. Nadie cree en eso. Nadie cree en eso. Pero si te dicen, es que las empresas farmacéuticas son unos bichos, todos lo sabemos que son unos bichos. Entonces hay un principio de realidad, un principio de verdad. Y llega un momento en el que ese principio de verdad se emancipa hacia teorías de la conspiración ultra locas, ¿no? Por decirlo así de manera clara, porque hay muchas y algunas son divertidísimas. Pero las teorías, el auge de la conspiranoia, la teoría de la conspiración es un nivelador del estrés, de la ansiedad. No tenemos el control de nada. Llega la pandemia, o sea, una cosa más. Yo en ese momento estaba haciendo una exposición de un libro mío en el CCC de Barcelona, y entonces estudié mucho las epidemias de cólera en el siglo XIX, porque eran igual. O sea, yo cogí recortes de prensa de las epidemias de cólera que hubieron en 1880 y poco y demás, y eran recortes de prensa intercambiables. Ponía, recuerdo uno que ponía, los ricos huyendo de las ciudades, van a Biarritz. Huían, ¿no? Los que podían huir y los que no morían como ratas. Se criminalizaba a las clases pobres porque decían que eran los que habían propagado el cólera, ¿no? En el COVID se criminalizaba, en Madrid al menos se criminalizó a aquellos que vivían en pisos atestados porque decían que claro, viven 8 o 9, entonces. Pero es un mundo en el que, un mundo que no lo comprendemos. Y las teorías de la conspiración nos dan la sensación de que tenemos control, de que comprendemos el mundo. Son niveladores de estrés, de la ansiedad, aunque sea muy loco. Aunque sea muy loco, nos dicen, claro, es que tienes que entender que esto sucede por esto y por esto y por esto. Y entonces dices, Cuando lo que están creando es un desorden total, una entropía. Y seguiremos con las teorías de la conspiración. A mí me encanta, porque además yo he estado 2 veces en Cuarto Milenio. 2 veces. Que no, esto no lo veía venir. Esto no lo esperaba. Esto era el final mágico, maestro, que no. Sí, tengo mucho que decir de ahí que es un meme, porque además es conocido. O sea, él me manda WhatsApp, o sea, una cosa muy. Pero bueno, eso es otra charla. No sé si podemos abrir el debate, por si yo creo que quien quiera preguntar, así hacemos un diálogo más colectivo. Sí. Bueno, si tenéis alguna pregunta, si no, nos puede contar su experiencia, Mónica. Yo quería decir que me ha impresionado mucho precisamente la palabra, nunca había pensado, y como habéis dicho, las palabras son muy importantes. Cambiar futuro por la palabra porvenir, o sea que es preciosa. Yo veo porvenir y estoy viendo utopía. Y al decir utopía, pues creo que otro mundo es posible. Y luego quería comentar, daros las gracias por estar aquí, y le quiero dar las gracias mucho a Servando, porque la verdad es que escuchándolo, metiéndome en internet, viendo los libros que pone a disposición en su editorial, la verdad es que nos da mucha esperanza y es un bálsamo leer tus libros como escritor y leer los libros que tú pones, que son raros a nuestro alcance. Y luego quería comentar cuando has dicho que la oscuridad, que es la nada que avanza, pero que la importancia está en no ceder. Pero ¿cómo no vamos a ceder
si muchas veces nos vendemos, por ejemplo, nuestras ideas por un puñado de votos. Y comentabas de las lavadoras que repartían, ¿no? Los electrodomésticos. ¿Y cómo nos vamos a ceder cuando muchas veces, si somos, por ejemplo, libertarios, somos comunistas, nos da vergüenza o estamos así un poco acongojados de decir que somos anarquistas y los fascistas vemos cómo están sacando a Franco y sacan pecho y nosotros estamos avergonzados cuando hablamos de una socialización, de una economía o como estamos hablando que la vivienda es un derecho? O sea, creo que yo creo que la nada es casi absoluta. Y después otra para decir toda mi intervención cuando vaya hablando de mimetismo. Yo creo que en el mimetismo, que es fundamental para romper los eslabones de la cadena, ¿no creéis que, y Lucy ha trabajado en Radio Clara, que es un referente en la radio libre, y la primera radio anarquista libre y efectivamente, libertaria. que también hay una luz de esperanza, que en el mimetismo los medios de comunicación tienen una importancia brutal. Los medios de comunicación, tendríamos que citar, por ejemplo, lo que dice García Calvo, medios de formación de masa, porque más de medios de comunicación, cómo utilizan diferentes barras de medir, lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, el genocidio contra Gaza, la desmembración de Yugoslavia, en los referendos que se han dado en Lugán y Donetsk, como estamos hablando, como los sionistas utilizan aquí, sin ir más lejos, como los medios de comunicación, vemos elementos de los servicios del Mossad arrancando banderas palestinas cuando han ido allí a Ámsterdam al partido de fútbol y nos lo venden como que es antisionismo. O sea, el mimetismo en los medios de comunicación. Y voy a citar una frase típica del flamenco cuando dice que nadie muerde la mano que le da de comer, y los medios de comunicación son sufragados por empresas capitalistas, son sufragados por autonomías que son muy de derecha. Bueno, ¿qué opináis al respecto? Digo de no ceder un centímetro porque creo que es importante mantener que existe la verdad y la historia. Porque el lenguaje aquí es muy maniqueo, ¿no? Te dicen, bueno, todo es subjetivo y tal. No, vale, bien, yo puedo tener mi propia opinión, pero tenemos que tener un acuerdo histórico, un acuerdo de convivencia, un acuerdo. Y existe la verdad y la historia. La V mayúscula y la historia con mayúscula. Y pienso, por ejemplo, o sea, todos sabemos normas de conducta súper básicas. O sea, pero es una época donde la gente se moviliza más cuando de pronto no se dé el asiento a una persona mayor que cuando veas a esa persona mayor muriéndose de hambre. Entonces hay unas normas de convivencia no escritas que están ahí, un pacto entre personas, entre seres humanos, y eso ha saltado o está saltando por los aires y es peligroso. Y tiene que ver a lo mejor con lo que hemos comentado Lucy y yo, con el sentido de memoria y de desmemoria. El sentido de memoria y de desmemoria. Es como lo que cuentan, ¿no? Evidentemente, pero es que no son equiparables. O sea, nuestra historia es una historia de derrota, es una historia de desaciertos, de cosas no logradas, pero es una historia que parte de teorías que se estudian en la universidad y son teorías dignas. El fascismo no es el comunismo, el fascismo nace ya con una semilla de maldad clara, pero no porque lo diga yo, es que la historia es así. La historia del fascismo es esa y la he estudiado. No hay otra manera de mirar el fascismo. Era así, fue así y seguirá siendo así. Entonces, en ese juego que muchas veces se entra y con un complejo de una sensación de respeto excesiva, ¿no? Hacia la política, de tener que retractarnos. Es terrible tener que retractarnos. Aquí pasó lo mismo, creo que fue Gil Robles en el año, como 5 o 6 meses antes de julio del 36. Hay un momento en que se está hablando, hay un clima de violencia en las calles muy grande. El año 34-35 en Madrid hay tiroteos, hay choques callejeros, todo el mundo va armado, los voceros que venden la prensa obrera van armados. Y entonces se está hablando
hablando del fascismo, ¿por qué? Porque ya está pasando, ya está pasando. Está Italia, está en Alemania, desde el 33 ya están los nazis haciéndose con el poder. Entonces hay un momento que es el momento en el que todo cambia. Y el momento en el que todo cambia no es julio del 36, que por cierto, una de las teorías de la conspiración de este país, que era la de que incluso se falsificaron documentos. Pero eso no está sujeto a debate. Es verdad y es historia. Eran documentos falsificados donde se decía que España iba a caer 2 meses después en manos de Rusia, iba a ser un satélite. Pues toda esa teoría de la conspiración no existía cuarto milenio, y si hubiera existido estaría ahí. Y que Jiménez diciendo, tengo los documentos que demuestran la conspiración. Pues eso fue inoculando, fue calando poco a poco. Llegó un momento en que Gil Robles, en el Congreso de los Diputados, él dice, me dicen que soy fascista, ¿esto es fascismo? Pues soy fascista. Y enmudeció, están las actas de las sesiones, yo las he leído. El Congreso de Diputados enmudeció, había dicho la palabra prohibida. Nadie se reclamaba de esa manera. Cuando se normalizó esa palabra, dicha en el Congreso de los Diputados, soy fascista, sí, pues prefiero serlo, porque si ser fascista es mantener el orden en las calles, en un clima de violencia provocado por la extrema derecha. La violencia siempre va en favor de ellos, siempre. Entonces, como que no solo el lenguaje ya ha cambiado, es la manera en que nosotros podemos discutir esto. Porque la Ágora, ¿cuál es ahora? ¿Twitter? X, ¿no? Que ya se está yendo la gente de... Es complicado. De Twitter. Y creo que nuestra responsabilidad, por decirlo así en palabras grandilocuentes de Luz y mía, o al menos la mía, es algo que parece un poco limpiarse las manos. No, evidentemente no es eso, pero es esa... Yo no tengo respuesta. Bueno, es la duda. Nos hemos convertido en profesionales, tenemos respuestas para todo. Yo no sé los cauces de los ríos, yo no sé las fronteras de Ucrania. Yo soy de La Palma, el volcán, en una semana todo el mundo era experto en vulcanología, o sea... pero, ¿y la duda? Yo no sé lo que hacer, es que no sé lo que hacer. ¿Lenin no tenía un libro de más que hacer? Pues que no sé lo que hacer. ¿Y sabes qué? No pasa nada. No se pasa nada, yo no sé qué hacer. Es que si supiera qué hacer, menuda responsabilidad. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir y cómo debo comportarme, aunque esté todo perdido. Eso no es un mensaje fatalista, aunque parezca que sí. No lo es. Es la fábula de la rana y el escorpión. La naturaleza humana es comportarte dignamente. Es comportarte dignamente. Comportarte dignamente. Y cada uno tendrá que saber lo que debe hacer en su casa, en su trabajo. Aunque sepamos que esté todo perdido, aunque yo tenga una hija y sepa que está todo perdido, y sepa que a lo mejor, o sienta que el apocalipsis ya pasó hace tiempo, ya pasó, no va a venir, ya ha pasado. Estamos hay un descenso progresivo. Eso no quiere decir que en el descenso no hayan cosas bellas, bellísimas, preciosas, las estamos viendo, las estamos viendo o no las estamos perdiendo. No, las estamos perdiendo porque nuestra mirada no está ahí. Pasan cosas bonitas y estamos mirando, señala el hombre y miramos el dedo, ¿no? Exacto, es un poco lo que le decía al principio. No perder la capacidad no de imaginación, para mí es muy importante la de asombro. Entonces, en esto que hablaba ahí, yo sí que estaba dando vueltas que al final dejamos un poco, ¿no? de plantearnos, de celebrar este porvenir como espacio de posibilidades muchas veces, porque vemos que se agotan. Pero yo creo que sí que podemos plantearlo como un espacio de memoria, porque no tenemos soluciones, ni Servando ni yo, evidentemente. Pero creo que sí que al final tenemos toda cierta responsabilidad, ¿no? Sobre las generaciones futuras. Y yo creo que sí que hay que plantearlo como un espacio de memoria y de recuperación. Porque, de hecho, que yo lo del asombro insisto mucho, antes nos hemos hablado de la comida, para mí la figura de Rachel Carson es muy importante. Esta señora, bióloga, madre de la ecología, gracias a su esfuerzo, y ahora te explico por qué llegó a esto, ella en los años 70 consiguió que se prohibieran unos pesticidas, el DDT si no me equivoco, y gracias fue machacada, ultrajada, y tiene para mí libros que son básicos en cuanto a ciencia y naturaleza. Pues ella tiene un libro maravilloso, chiquitito, que se llama El sentido del asombro, lo escribió para su sobrino.
Y es como un artículo, ella murió y ya no pudo ampliarlo. ¿Y qué plantea aquí? Yo voy a ir a lo básico, y a lo básico creo que es la raíz. O sea, si nosotros perdemos la capacidad de asombrarnos, perdemos la capacidad de proteger, de preservar lo que realmente nos sostiene, que es la naturaleza, básicamente. Entonces, yo sí que creo que en todo esto que estamos hablando, creo que hay que mantener por lo menos esta parte amable, que es la capacidad de seguir sorprendiéndonos, asombrarnos y no perder ese vínculo que tenemos tan importante con la naturaleza, y que no es una fuente inagotable de recursos. Entonces, para mí, yo no tengo soluciones para lo que está sucediendo, pero sí que creo que de mi humilde trabajo, en lo que puedo hacer, creo que es importante, ¿no? Que por lo menos planteemos este porvenir de que hablamos hoy como un espacio de recuperación, porque si no, andamos un poco. Hay una cosa súper bonita, y es que los niños tienen esa capacidad de asombro. Que pierden luego, ¿no? se pierden. Pero cuando vamos muriendo volvemos a ser niños, ¿no? Están en los registros esos que son súper interesantes, de los registros de las últimas palabras. Cuando tú eres consciente que vas a morir, eres consciente, no una muerte repentina, tú eres consciente. Entonces en ese momento tú eliges lo que vas a decir. Es como en la novela negra policíaca, el policía diciéndole ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Porque en ese momento la persona que está muriendo no va a hacer un chiste. Sería muy gracioso. Carlos, ¿qué Carlos? ¿De cuál es largo? No, va a decir algo importante. Entonces se le da muchísima importancia en la medicina forense, en los juicios, en eso, ¿no? Y entonces hay un pequeño registro de las últimas palabras. Está Goethe, lo de Malraux, ¿no? Pero lo que coincide mucho es, ¿te arrepientes de algo? De haber trabajado tanto. Y entonces nacemos niños y volvemos otra vez a ser niños. Poco a poco nos vamos convirtiendo en niños, ¿no? Que tiene que ver, dice algo muy bonito, de la naturaleza humana, ¿no? Y con el camino nos hemos desconectado de toda esta capacidad tan importante. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Yo quería preguntarte a ti, Lucy, que está más centrada en el tema de naturaleza y eso. ¿Qué opinas de los grandes multimillonarios hoy en día, ¿no? Que no sé en qué artículo leí, que hay 8 personas en el mundo que concentran la misma riqueza que la mitad de la población más pobre de todo el planeta? Y, por ejemplo, el Jeff Bezos, ¿no? El dueño de Amazon, y Elon Musk, que ahora ha pasado a formar parte del gobierno de Trump, el dueño de Tesla, todos como que están embarcados en una carrera espacial, ¿no? A ver quién conquista antes el espacio, ¿no? Parece que ahora el próximo reto de la humanidad es conquistar Marte, ¿no? O pasar ya a la carrera espacial, que recuerda mucho la ciencia ficción, ¿no? Pero que, como decíais también, parece que había escritores que han predecido un poco el futuro. Y bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Que esta gente tiene tanto poder y que podrían emplear ese poder y esa riqueza en implementar medidas en las que los medios de producción en la Tierra se llevaran a cabo, pues, de forma más ecológica, por preservar el medio ambiente, ¿no? Es como que ya directamente parece que vamos a buscar otra casa porque damos por hecho que esta va a reventar, ¿no? O algo así. No sé si tú tienes alguna reflexión al respecto. No, o sea, ellos a nivel medioambiental no hay ningún planteamiento. No, claro, claro. O sea, cero. De hecho, creo que es obvio. Llegaremos a ese punto, ¿no? En el que se crearán como ciudades burbujas ya, donde se podrán ir unos cuantos y el resto, pues, o nos moriremos de sed, o porque, de hecho, uno de los grandes problemas es, evidentemente, entre los muchos, la sequía y todo el tema del avance de la desertificación. Yo es que estos señores me dan tanto asco que yo no sé, sé que está grabando, pero bueno, porque yo no sé, yo, ¿qué te voy a decir de ellos? Si es que es lo más una parte del gobierno de Trump, si es que ya con eso se dice, yo creo que se responde solo. Sí, no. Más es una utopía irrealizable. O sea, es que para ellos la única alternativa es que el propio capitalismo solucione esto. ¿Pero cómo lo vas a solucionar? Claro, entonces es una utopía, en el peor sentido de la palabra. No, si son megalómanos, ¿no? Que están investigando incluso con las celdas para conseguir la inmortalidad y movidas así, ¿no? Había por ahí, no sé qué, hay una reflexión un poco que decía que
claro, todo el tema de la biotecnología y toda la inteligencia artificial, toda esta capacidad, ¿no?, que decía que podrán transformar radicalmente la sociedad, al final es que es un poco absurdo, porque es un poco lo que creo que es lo que decía antes, un poco lo que recurrimos a lo de la... se idealiza un poco cuando al final no van a transformar nada, ¿no? Lo que están es degradando más, ¿no?, y polarizando más la sociedad. Entonces, yo qué sé, a mí es que me da mucho miedo. Hay una cosa que es curiosa, que es con los sintetizadores, las máquinas, la tecnología que se utiliza en la música. El problema que tenían o tienen, creo que ya no tienen, porque están creando máquinas que son demasiado perfectas, no suena natural, ¿no? Hay una parte de error, ¿no?, que debe, para que suene natural, hay una parte de... Es como en las películas, en la mayor parte de las películas se crea una frecuencia que está detrás, porque de pronto si sonase el silencio absoluto nos genera incomodidad. Entonces hay una frecuencia que suena de manera inconsciente y hace que tú te sientas ahí. Entonces, eso no es el ruido blanco, ¿no? ¿Eh? Eso no es el ruido blanco, es otra cosa. Pero es curioso porque es hacia eso, ¿no? Quizás lo que no va a ser replicable es la capacidad que tenemos de equivocarnos, ¿no? El error, la variación, ¿no? Una cosilla, es más una reflexión que una pregunta. Y es que... Tú eres el instigador de este debate, ¿eh? El año pasado, sí, ¿no? la verdad que un poquito, sí. Porque el año pasado, pues, en fin, hablando un poco también, un poco reflexionando, ¿no?, sobre eso, el futuro ya no es lo que era, como dice el lema de este año, pues precisamente, hubo una época, principalmente durante la vanguardia, ¿no?, donde la sociedad estaba imbuida de un positivismo, ¿no?, de que el ser humano iba a ser transformador de la propia realidad y que eso iba a ser un tiempo que iba a un porvenir mejor, digamos, ¿no? Y entonces, pues por eso, en cierto momento, cuando ya viene la crisis de la vanguardia, tristemente esa palabra que se llama posmodernidad, que sin embargo, que yo detesto, pero que sin embargo hay que reconocer que aporta muchos elementos que sí que son muy de recibo, ¿no? Decían eso, que el futuro ya no es lo que era, porque como tú también, observando, has dicho en cierto momento, el futuro siempre fue mejor, ¿no? Es decir, se pensaba que el futuro iba a ser una época mucho más positiva de lo que en realidad es, ¿no? Y entonces, pues, yo quería que se ha planteado otra palabra, porque efectivamente el futuro es una palabra engañosa totalmente, pero es que por venir también, aunque es mucho más bella, para mí también creo que supone una concepción bastante positivista de lo que ha de venir, y yo aportaría una tercera palabra que es la que hablaba Sartre, Jean-Paul Sartre, en el existencialismo, que es el devenir. Porque el devenir no es ni futuro ni porvenir, sino que sería la realidad entendida como un proceso de cambio. Es decir, que lo que está por venir va a ser lo que nosotros hagamos, lo que nosotros intentemos, lo que nosotros, no solo lo que acaece, sino lo que nosotros seamos capaces de llegar a ser, ¿no? Entonces, claro, por eso para Sartre, para el existencialismo, la palabra ser era tan importante, porque el ser es lo que conjura la nada. Pues entonces, en definitiva, mi reflexión es un poco esa, ¿no? Que el futuro no será ni mejor ni peor, será lo que nosotros seamos capaces de hacer, ¿no? Y desde luego hay muchísimos elementos en contra que, por muy positivista que uno quiera ser, la verdad es que en fin, hay muchos elementos muy en contra. Y ya una cosilla un poco, me ha gustado mucho, cuando he leído a Lucy Romero, pues yo subrayé mucho la palabra asombro, incluso después en algunos comentarios yo leo mucho esa palabra asombro, y al hablar de asombro y de imaginación es muy bonito, porque yo creo que son las dos grandes palabras que definen lo artístico. Son lo que se da en la mano, la naturaleza y el arte. No puede haber una obra de arte si no te asombra, si no te impacta, si no te llega de un modo muy rotundo. Y por supuesto esa obra de arte es también fruto de la imaginación. Y entonces, digamos que a la hora de hacer la obra de arte, pues también la observación de la naturaleza es fundamental, ¿no? Porque digamos, es
observando, al hablar una obra de arte también, una creación, tiene que hablar de nosotros mismos. Aunque uno dibuje una hoja, aunque uno dibuje una planta, un árbol o un paisaje, tiene que estar hablando un poco de nosotros, de lo que nosotros mismos. ¿Qué pensáis sobre Sartre, principalmente, sobre la palabra de Negri? La cambiamos. Sartre dijo una frase que a mí me ha encantado. Dijo, toda mi vida luché por un mundo en el que no me hubiera gustado haber vivido. Ahí está. Y claro, pero por otro lado es que hay una contradicción y una cosa muy bonita, y es que el futuro es inevitable, ya está pasando, ¿no? Por eso es un juego de palabras del pasado, presente, está pasando. Nos gusta o no nos gusta, estamos proyectados hacia el futuro. El futuro va a ser, ¿no? Como me acuerdo un viaje que hice a Trieste, que yo no sabía que James Joyce estuvo ahí una temporada, y entonces de pronto iba por una escalera, veo escalinata James Joyce, y veo no sé qué, calle James Joyce, y había un museo James Joyce, y entonces me acuerdo, yendo al museo James Joyce había una pintada al lado que ponía: el pasado ya pasó, el futuro no existe, reapropiémonos del presente. Es lo único que tenemos es el presente. Y es curioso que ahora mismo, por ejemplo, yo leo a filósofos como Bifo Berardi, Comité Invisible, Tikkun, otros y tal, y todos hay un consenso creo que hay o al menos hay un tipo de literatura que intenta analizar, ¿no?, lo que estamos haciendo nosotros ahora aquí, modestamente, y lo lees y hay un aire casi te lo digo en el mejor sentido de la palabra, al libro de autoayuda, en el mejor sentido de la palabra, porque hablan del ser, del devenir, de presencia. No tenemos presencia en cuanto a ser, ¿no? El sentirnos como que no existimos, de alguna manera. Y creo que es lo que sienten, sobre todo la gente muy chavala, esa frustración de, por supuesto, de que no cuentan con ellos, de que no existen, ¿no? Y ahí es donde si nosotros no poner soluciones, porque yo creo que hay que reivindicar la duda, que la gente dude de todo, hay que dudar de todo. Pero si nosotros no utilizamos de manera inteligente, no, tampoco es utilizar la frustración de otros, pero si dejamos que esa frustración otros la llenen, esa frustración va a llegar al barbarismo. Inevitable. Ya llega. Y eso no quiere decir que tengas a millones de personas que su proyecto vital sea ser malo, no. Sino que hay otros que simplemente utilizan el algoritmo, ¿no? Utilizan una frase y llegas a algo tan loco como lo que comentábamos un poco en la sobremesa, ¿no? Que Trump gane y que gente pobre haya votado a un tipo en el que tú te tuerces un tobillo, te rompes la rodilla y te hipotecas de por vida. O sea, tú has votado a eso. Yo creo que hablábamos de la teoría de la escalera, la comentábamos antes. Entonces eso es parte un poco de no ver tu propio pasado, tu proceso histórico de que has llegado a cómo has llegado hasta aquí, y tampoco ver otro futuro que no sea una serie de Netflix. Sí, mira, yo como estudioso observando de los movimientos vanguardistas, ¿no? Generalmente nos enteramos de los movimientos vanguardistas ya que han pasado, porque el sistema lo quiere ningunear, lo obstaculiza y lo reprime. Y luego, eso era una reflexión que quería que me comentara, y luego lo quiere recuperar. Por ejemplo, estoy hablando del movimiento dadaísta, del surrealismo, del situacionismo, y después lo quiere recuperar, pero vaciándolo de todos sus valores revolucionarios y recuperándolo como algo puramente, por decir de una manera estética, pero de una manera aséptica. Ya sabemos que la estética y el arte es revolucionario, el buen arte es revolucionario. Y te quería preguntar qué movimientos vanguardistas, por ejemplo, culturales podemos ahora encontrar. Pero es que ya de vanguardia,
que la vanguardia es un término militar como adelanta la tropa, o sea, son visionarios, se adelantan a lo que va a ser. Y el arte contemporáneo se basa en la vanguardia, pero ya lo dijo Duchamp hace un siglo, él puso un retrete, un inodoro, y no lo miréis como arte, y lo miraron. O sea, el arte contemporáneo, ahora mismo, escandalizar, que no es el escándalo por el escándalo, escandalizar es un bodegón insulso en el Reina Sofía. Entonces, la vanguardia ya no tiene esa, ya no existe ese proceso. Otra cosa que por supuesto que hay fenómenos y movimientos, pero yo creo que también siento que todo va tan rápido que desde el mismo momento en el que se nombra, desde el mismo momento en el que tiene que ver con el tiempo histórico, desde que se conoce, desde que se dice, ya ha pasado. O sea, sucede algo, desde el mismo momento en que lo lees en la prensa o alguien, como ha pasado pienso en las revueltas en la Banlieue francesa, desde el momento en que las primeras semanas, a pesar del caos, o el 15M, las primeras 2 o 3 semanas, como yo lo viví en Madrid, no había ningún representante de nada. O sea, yo bajaba allí a Puerta del Sol a aprender. Yo estaba callado allí, flipando con un señor que había bajado de su casa y se ponía a hablar ahí 1 hora y yo diciendo, madre de Dios. Pero la presión era grande de los profesionales de la política, de los bomberos que venían a apagar el fuego, para ¿cuál es vuestro representante? Un negociador. Pero no. Y al principio era inconcebible que se imaginase que de esa fuerza política, voy a decir algo terrible, era inconcebible que de esa fuerza política saliera un Errejón. Salió. Y lo que quiero decir es que hay momentos en que Dada decía, Dada duda de todo. Los verdaderos dadaístas están contra Dada. ¿No? Ahora creo que es importante de no solamente esa autocrítica, porque hemos creado ese monstruo. Es responsabilidad nuestra. Entonces, ¿cómo debemos decir, cómo la gente va a votar? Pues claro, pero ¿cuál es o sea, entonces, la vanguardia, existen cosas así, pero cuando ya pasan. O sea, hace falta ser muy ágil para verlo. Y desde el momento en que se nombra, desde el momento en que alguien de pronto dice, yo soy el representante, yo soy el negociador, ¿no? Hay un momento muy bonito donde es el caos. Es verdad que eso se tiene que conducir hacia algo, ¿no? Pero convertirnos en profesionales, gente aburrida, previsible, que sabemos lo que van a decir, lo que va a pasar, lo que vamos a pedir. Bueno, bien. ¿Doy más paso a preguntas o cortamos? Lo mío va a ser muy corto. Bueno, pues ya la... Yo quiero coger la idea de, como decía, tío Miguel, el que estaba en la foto. El tío Miguel era... El tío Álvaro. El tío Álvaro. Pues yo me gustaría escuchar a estos que están ahí en la foto. Pues hay que ponerle, pero para escucharlo de la foto tenemos que tener oído. Por eso es un ejercicio de espiritismo, porque es ponerle oído a los espectros del pasado, porque tienen cosas que decirnos. Pero si no sabemos lo que pasó, por eso es importante esa foto, como tú bien has dicho. Si no sabemos lo que pasó, no lo entendemos, lo que vemos es una foto del pasado. Y eso es cómplice. Porque no entendemos eso. Esos señores, ¿no? Y posiblemente aquí hay testigos de eso, ¿no? Esos son los que yo estoy pensando. No solamente habrá muchos que han muerto, habrá otros que hayan deformado pero esa foto está ahí colgada en las paredes, que cuando pensaba sobre eso pensaba que me gustó mucho el cartel, pero después, ¿por qué la han roto? Parece como que no le gusta la foto, porque la foto es muy ¿Pero buena. son varias fotos juntas o una? No, está ahí en la calle, Servando. Vete a la calle y búscala porque está ahí. Es una foto perfecta. ¿Y por qué está fraccionada? Eso lo sabremos nosotros. Yo no lo he hecho. Mira, hay una mano. Sí, yo iba a preguntar un
no vino nadie de arriba a decirnos, vamos a hacer esto. Era la misma gente de aquí del pueblo que lo necesitaba, lo hacían y le intentaba buscar la solución. Intentaba buscarse ese futuro que después ya hemos visto que no. Entonces, yo entiendo el tema como que el futuro lo tenemos que buscar nosotros, no que no lo busquen. Y claro, tenemos que ir a los políticos, a los super ricos, ¿no? que lo averigüen, que no lo averigüen. Y nosotros mientras pues estamos durmiendo, o viendo la tele, o analizando lo que hacen los demás. Sí, de hecho, Marx hablaba del fetichismo de la mercancía, que básicamente es que los obreros ya no sabían, ves un zapato, no sabían dónde venía eso. Eso fue hace ya un siglo y pico. Ahora ya es cierto lo que estás diciendo, claro, evidentemente, pero es más, es un aislacionismo absoluto, es una soledad ultraconectada. No es que la gente abajo arriba, es que la gente está metida en sus casas, en sus habitaciones, en casas precarias, a punto de ser desahuciados, apretando botones. Y donde se habla de comunidad, y no sabemos quién es nuestro vecino. Es que yo estaba pensando eso, hay una cosa que se me olvida siempre, que yo creo que es donde deben empezar todos estos cambios, y es que, por lo menos, o sea, muchas veces desconocemos nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro entorno, lo local, lo que tenemos más cerca, y yo creo que todo empieza ahí. O sea, ya no es que nos hagamos, ¿no?, ese cambio de futuro, de porvenir, es que si no conocemos, esto muchas veces, yo lo llevo a mi terreno, en naturaleza es algo básico, a veces viajamos tanto y conocemos tantos espacios naturales fuera de lo que tenemos cercano, y a veces no sabemos ni cómo se llaman los árboles que tenemos al lado de casa. Entonces, si no empezamos por lo como dice Servando, por lo cercano, por el barrio, yo no sé quién era el que decía que mi barrio es algo así, como de mi barrio es mi... Sí, creo convierte tu barrio en tu centro del universo. En tu centro del universo. Entonces, creo que es importante, o sea, ya no es que nos hagan, ¿no?, esos cambios desde arriba o desde abajo, tenemos que hacerlo nosotros desde lo cercano. Y yo creo que ahí lo local, el entorno, tu comunidad, tu calle, tu barrio, tus vecinos, tu edificio, es que es lo primordial. Entonces, yo creo que si no empezamos por ahí, creo que más. Porque yo soy... Si tuviese que decirte algo, para mí el futuro es vegetal, o sea, yo creo que ahí es primordial. Y yo lo tengo muy presente, aunque no exista ese futuro, aunque no llámese por venir, llámese venir como quieras. Para mí, ahora mismo creo que hay muchas cosas prioritarias, evidentemente todo el tema del acceso a la vivienda, entre muchas cuestiones, pero creo que al final está todo unido. Y creo que esa interconexión entre lo más cercano, que es nuestro barrio y nuestra comunidad, con el entorno, al final creo que es lo que nos va, si se puede decir, salvar en algún momento, o por lo menos ayudarnos. Esa dignidad de la gente, lo ves, es increíble, la fotografía. ¿Ves esa fotografía? Hay un momento en el que la fotografía es en color y ya no es lo mismo, ¿no? ¿Ves? La belleza brutal de esas fotografías de nuestros abuelos, fotografías hechas ahí al tuntún. Y Alan Moore decía, sí, convierte tu barrio en el centro del mundo, y también dice que si tú vives en una casa hecha un desastre, pues te sientes un desastre. Si conviertes tu casa, aunque sea modesta, en un templo, tú te sentirás como un dios, una diosa. Esa dignidad de nuestros abuelos y abuelas